Buenas tardes y tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la última lección de este trimestre, cuyo título es Uniendo el cielo y la tierra, y la lección 13 tiene por título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y como Dios dijo que debemos hacerlo, tenemos que dar un testimonio claro y directo de lo que está pasando en nuestra iglesia. Y nos preguntamos, ¿permanecen en la voluntad de Dios los autores de nuestra lección? Y la respuesta es clara, claramente no. No están haciendo la voluntad de Dios. Esta es la última lección de este trimestre en el que, usando las palabras de Pablo y las palabras de los siervos de la mujer Jezabel, que están en los cadáveres de los dos testigos, nuestras Biblias, los autores de nuestra lección presentaron ante nosotros el falso evangelio asociado a la abominación desoladora, la abominación en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, porque no la adoraba. Y adoran al falso Jesús, que es el disfraz de Satanás y los demonios, el que presuntamente está reinando en nuestra iglesia, y, como lo hizo en el cielo, busca engañarnos y ocupar el lugar de Jehová, para poder hacernos entrar por la puerta ancha a su sinagoga y lograr hacernos parte de la cosecha cizaña de hijos del diablo que Satanás tendrá en la iglesia adventista, porque como Jesús lo anunció, muchos entrarán por la puerta ancha. Va a haber muchas vírgenes insensatas. Ahora, ¿qué pasó en el cielo? Satanás quiso hacer lo mismo en el cielo y lo repite en la tierra, y como dice Ezequiel 28, lo que hizo Satanás en el cielo lo hizo el hombre de pecado acá en la tierra. ¿Y qué le dijo Jehová a Lucifer? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque Lucifer es el Hijo de Dios que ahora se hace llamar Dios Hijo y busca ocupar el lugar de Jehová y del verdadero Mesías. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré como Jehová, seré un Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Por eso se convirtió en el ángel del abismo. Ahora, ¿qué necesitamos para permanecer en toda la voluntad de Dios? Primero, debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Ese es nuestro primer trabajo y deberíamos hacerlo clamando a Dios por ayuda antes de poder darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos para que lo puedan diferenciar de la comida y la bebida de los borrachos. Por eso, sabiendo lo que pasaría con las vírgenes, Jesús dijo lo siguiente en su sermón profético. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová lo pondría, actuando como el hombre de escobilla sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, cuando venga como ladrón a buscarlo para ir a la batalla, le haya haciendo así. ¿Hasta cuándo tenemos que darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos? Hasta que comience el tiempo de angustia y tengamos que ir a predicar fuerte pregón. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y las iglesias caídas, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué tenemos que buscar nosotros? Ser siervos fieles. ¿A quiénes? A Jehová. Y nos preguntamos, ¿permanece el ángel de la Odisea en toda la voluntad de Dios? No, porque no la conoce, está siendo engañado por los que comen y beben la comida y la bebida de los borrachos, para que adore a la imagen de la bestia, el Dios común de la bestia y el falso profeta, y en consecuencia, los ángeles de la Odisea son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios, están siendo engañados. Adorando a Satanás y a los demonios, como lo hacen la bestia y el falso profeta, no pueden recibir la bendición de Jehová, el único Dios verdadero. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, este es el destino de las iglesias a las que nuestros dirigentes reconocen como formando parte del plan divino, pero son parte del plan divino de Satanás.
Y la bestia, la mujer Jezabel, fue apresada y con ella el falso profeta. Las iglesias protestantes caídas en manos de Satanás, a las que en el tiempo de angustia se unirán los adventistas nominales, que sigan adorando a la Trinidad, a la imagen de la bestia, y también habrán sido dejados en manos de Satanás. Y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca de Satanás, y habían adorado su imagen. Habían adorado a Satanás bajo su disfraz cristiano, el disfraz cristiano de Satanás y los demonios, que es la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego en el tiempo de la sexta plaga que arde con azufre. Ahora, la Trinidad fue creada por Balaam para recibir la recompensa de Constantino y empezó a llamar Cristo a la imagen que Satanás le mostró a Constantino en una visión. Y después, con cosas sacrificadas a los ídolos, creó la Trinidad, creó las tres hipóstasis del Sol, Sol Padre, o Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y eso es la Trinidad, es el Dios de Babilonia. Como dice Roma, el ser divino en su unidad, ¿quién es? Es el Sol, es Baal. Y después están las tres hipóstasis de Baal, las tres hipóstasis de la Trinidad. Ahora, ¿a dónde se llega adorando a la imagen de la bestia? ¿A la Trinidad? Si se lo hace en forma consciente, como lo hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam, y se convirtieron en asesinos de sus antiguos hermanos, como se puede ver en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, se llega a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque estos apóstatas, por adorar a un ídolo, se hicieron una habitación de demonios y los demonios los llevaron a conocer las profundidades de Satanás. Como leemos en Juan 16, 1 en este caso al 3, el 4 aquí está mal. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que no tengáis tropiezos, se expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, los que buscaron perseguir a sus hermanos en defensa de la Trinidad, ¿conocían al verdadero Padre y al verdadero Jesús? No, porque estaban adorando ídolos. O sea, el verdadero Padre, Jehová, y el verdadero Mesías no tiene nada que ver con el Dios Padre de la Trinidad y el Dios Hijo de la Trinidad. Son ídolos esos. Y como Dios le mostró en Nehuay la visión del gran conflicto, esto pasó cuando vino la ley dominical activa. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar, y esta es la ley dominical activa, como le llaman en Nehuay, a quienes querían conservar la pureza de su religión, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes definidas en la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la Trinidad, a la abominación desoladora, porque la Trinidad es la abominación desoladora, es el ídolo en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios. Y en nuestra iglesia se ocultan estos hechos. Y se engaña el pueblo antista con la falsa profecía, diciendo que la ley dominical pasiva, la que establece el domingo como día de descanso obligatorio, es la que va a hacer que los hombres reciban la marca de la bestia. Y no es así. Elena fue muy clara en este tema. Dios le mostró claramente que cuando venga la ley dominical pasiva, que os obligue a no trabajar el domingo, los adventistas tenemos que respetarla porque es una ley civil. Ahora, cuando, como sucedió con la ley de Salónica, se obliga a adorar a la imagen de la bestia, a la bestia a su imagen, ahí no podemos respetar esa ley, no podemos adorar la imagen de la bestia, porque estaríamos adorando a Satanás y a los demonios. Y esa es la ley dominical activa, la del 380 después de Cristo, que ordenó adorar al Dios la Trinidad. Y como lo dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12, ahí se vio quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, como se vio en el edicto de Salónica del año 380. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
No como Caín, que era hijo de quién, de Satanás, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y en el caso de los apóstatas oraban a la abominación asoladora y elevaron la bandera negra de los paganos, la Trinidad, para perseguir y asesinar al pueblo que conocía a su Dios, y lanzó hermanos justas. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia primitiva tenían la fe de Jesús y adoraban solo a Jehová, como se le mostró en el Juay en la visión del gran conflicto, cuando Dios le mostró la bandera que tiene que elevar el pueblo adventista. Una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, con una sola inscripción: pureza y santidad a Jehová. Ahora, ¿quiénes van a ser las vírgenes sensatas, los hechos del pueblo adventista? Serán los que se angustien y lloren al abrir los ojos y ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Clamen a Dios y les den el verdadero alimento a tiempos sus hermanos, los alimenten de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y leemos en Ezequiel 9, del 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, que es un símbolo de Jesús, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. Y Jerusalén es un tipo de la iglesia remanente. Y a los otros, a los espíritus de demonios que venían detrás de él, dijo, oyéndolo yo. Dice Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él y matad. O sea, ¿qué significa matar? Porque la persona que tiene vida es porque recibió el Espíritu Santo la promesa y nació de Dios. Y los que reciben a los espíritus de demonios, que son parte de la sinagoga de Satanás, mueren, porque entraron por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y no pueden tener vida. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Como dice Ezequiel 8. Estaban adorando al sol, al dios de la mujer Isabel, como profetas de Baal. Estaban adorando a la Trinidad. Ese es el tema. No podemos adorar al dios de la mujer Jezabel, porque nos convertimos en profetas de Baal. Y en nuestra iglesia, después de que en 1980 se adoptara el credo adventista y se incluyera ahí en la Trinidad, a nuestros ministros se los forma como profetas de Baal, porque tienen que enseñar la Trinidad y tienen que bautizar cristianos católicos, porque como lo dice el edicto de Tesalónica, el que cree en la Trinidad, por definición, es un cristiano católico. Y nuestra iglesia está trabajando ¿para qué? Para Satanás, no para Dios. Y Dios lo anunció eso por medio de la Nehuay cuando indicó que en este tiempo Satanás habría copado el campo. Y leemos estas dos citas de la Nehuay haciendo referencia al sellamiento. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen ¿dónde? En la iglesia adventista. Porque los 144.000 sellados son adventistas del séptimo día. Y la próxima cita, dice Elena, especialmente la obra final de la iglesia en el tiempo de sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios. ¿De dónde salen? De la iglesia adventista. Sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Y vamos a ver cuál es la abominación que en este tiempo se está haciendo practicar nuestros hermanos. La semilla de la cizaña, el falso Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, ya fue sembrada en los corazones del pueblo adventista, porque es el Dios Hijo de la Trinidad. Y ahora Satanás y sus siervos están buscando hacerla germinar el corazón de las vírgenes dormidas. Por eso están buscando hacerlas participar de las abominaciones que Dios anunció por medio de Ezequiel. Y la primera abominación es la introducción de la imagen del celo, ¿no? El Dios de la mujer Isabel, la Trinidad, la imagen de Satanás y los demonios que sería puesta en lugar de Jehová para alejar a Jehová de su pueblo, de la iglesia remanente, porque ese es
Eso es lo que Satanás quiere porque le dio resultado con el pueblo de Israel. Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de Baal en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta es la imagen del celo. Es el ídolo introducido en nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas. ¿Para qué? Para alejar a Jehová de nuestra iglesia, del pueblo adventista, y poder hacerlo habitación de demonios. Pero Jehová lo sigue protegiendo hasta que tenga la oportunidad de oír el mensaje de Elías, oír la plena predicación del mensaje de los tres ángeles y saber cuál es la imagen de la bestia, a la que no tiene que adorar. Y esa imagen es la Trinidad. Y como dice Elena White, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la elevada por la bestia romana para perseguir a los verdaderos cristianos, que es la Trinidad, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Luego, los siervos de Satanás y de la mujer Isabel, vestidos de adventistas, guiarían a nuestros ministros a practicar la omega de las herejías mortíferas, creada por Ignacio Loyola, el creador de la orden de los jesuitas. La práctica que les llevaría a hacerse en sus mentes, en sus cámaras secretas, imágenes de los ídolos definidos en la imagen del celo, violando conscientemente los mandamientos de Jehová, y los llevaría a orar a esos ídolos, ofreciéndoles incienso, como le enseña el libro de Trinidad de Casa Editora Sudamericana, abriéndoles la puerta de sus mentes a los demonios para que ellos los hagan parte de su habitación. Y leemos en Ezequiel 8, del 7 al 13. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Esto es simbólico porque esa puerta es la puerta de la mente de los varones ancianos. Me dijo luego, entra, donde en las cámaras secretas, en la mente de los ancianos de la casa de Israel, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Dónde estaban? En las mentes de los varones ancianos, pues se habían hecho imágenes en sus mentes de sus ídolos. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Por qué? Le oraban a los ídolos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. ¿Y qué leemos en el libro de Trinidad? Que es toda una abominación. Se nos pregunta, ¿quién debería orar la iglesia? Y se nos dice con toda seguridad, el método común de orar es seguir el ejemplo de nuestro Señor en su gran oración, en su práctica de dirigirse reverentemente al Padre, el Padre nuestro. Ahora, y después agregan, siempre conscientes de que el Espíritu Santo transmite nuestros comunicados terrenales con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Y esto es una mentira, porque Pablo está hablando y Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que ruega por nosotros es Jesús. Y después agregan, pero ¿qué diremos acerca de orar directamente al Espíritu Santo? Aunque no tenemos en la Escritura un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu, el hacerlo así tiene en principio algún apoyo bíblico implícito. Si el Espíritu Santo es en verdad divino y personal, si es una persona divina, e interactúa en toda clase de formas personales directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico, les parece, no es algo bíblico, que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo y también pueda adorarlo.
porque esa es la abominación que fue introducida en nuestra iglesia. Y agrega, vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre, en el nombre del Hijo, con el conocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Mentira. Ahora, sin embargo, dicen, en las ocasiones en que oramos personal y corporativamente, les parece mejor, ¿a quién? A los siervos de Satanás, orar a la persona más pertinente de la deidad, a la persona más pertinente de la Trinidad. Por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la iglesia testifique, parecería ser lo más apropiado orar directamente al Espíritu Santo. Oraciones a Jesús incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón y ruegos por su pronto regreso. Ahora, ¿quién da los dones del Espíritu? Los da Jehová. ¿Perdona Jesús pecados? No, los perdona Jehová. Todo esto es una abominación. En suma, dicen finalmente, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, como fue definida por la mujer Jezabel, la Trinidad, entonces parece lógico y práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquiera persona del trío celestial en cualquier momento y situación dados. ¿Y qué es todo esto? Fuego extraño, traído directamente del paganismo politeísta, en el que según el tipo de necesidad uno se dirige a el altar del panteón de los dioses, donde se encuentra el dios más pertinente para satisfacerla, y le dirige su adoración y le hace sus peticiones. Luego, si tiene otras necesidades, se dirige al próximo altar y le hace una nueva petición al nuevo dios más pertinente, y sigue así hasta terminar de adorar y hacer sus peticiones a todos los dioses del panteón pagano. Y es triste, pero esto es lo que practican nuestros dirigentes y le enseña al pueblo adventista a hacer, para hacerlos violar los mandamientos de Dios, haciéndose imágenes en sus mentes y abrir la puerta a los espíritus de demonios que buscan hacerlos parte de su habitación. En la lección pasada mostramos el ejemplo de primero Dios, cómo guía a los hombres, a los hermanos adventistas a hacerse imágenes, ¿no?, en sus mentes. Y ahora vamos a mostrar las abominaciones que se hacen cometer a nuestros hermanos en las 40 madrugadas con Jesús, siguiendo las enseñanzas del libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. Y este es el libro que se repartió ahora en Argentina para las 40 madrugadas, y el título es Con su espíritu y poder, 40 madrugadas, y el autor es el pastor Alejandro Bullón. Y es triste decirlo, pero se ve que el pastor Alejandro Bullón practica la omega de las herejías mortíferas, practica las abominaciones de Ezequiel, porque ahora empieza a enseñarle a nuestros hermanos a practicar esas abominaciones. Pero el que las practica conscientemente se hace habitación de demonios. Y como dijo, Dios le mostró a Nahuatl, va a tener poder de los espíritus de demonios, incluso para afectar el cuerpo de los hermanos a los que no puede engañar. ¿Y qué se hace con estas 40 madrugadas? Se enseña a nuestros hermanos a practicar la misma abominación que nuestros ministros, a orar a los tres ídolos definidos en la abominación desoladora, la imagen a la que adoran la bestia y el falso profeta, que son imágenes de la bandera negra de los paganos, detrás de las que se esconden Satanás y los espíritus de demonios. Porque el Dios Padre de la Trinidad es la imagen de Zeus, la misma imagen de Satanás. Porque ese Dios Padre de la Trinidad, con las características que se definen, es Satanás mismo. El Dios Hijo de la Trinidad es la imagen de Apolo, al que Jesús identifica como, en el Apocalipsis como el ángel del abismo, y en su sermón profético como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y el Espíritu Santo de la Trinidad es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia y llevan a conocer las profundidades de Satanás. Eso es lo que está adorando el pueblo adventista, y se le hace adorar en estas 40 madrugadas. Y voy a simplemente a poner como ejemplo algunas de las cosas que le dicen. El día primero se le dice a los hermanos que oren al Espíritu Santo de la Trinidad y al Jesús, que es el Dios Hijo de la Trinidad. Cuando aparece el tiempo con Dios, al final de ese día, se les dice, dedica unos minutos a hablar con Dios y pídele al Espíritu Santo, órale al Espíritu Santo de la Trinidad, al ídolo, sensibilidad para escuchar su voz.
Busca un momento a solas con Jesús y cuéntale tu sueño. ¿No? Cuéntale a Jesús, habla con Jesús, órale a Jesús. Y en el día de Dios 2 encontramos más oraciones al Espíritu Santo de la Trinidad y oraciones para recibir al Espíritu Santo que hace las personas habitación de demonios, porque eso es lo que se está haciendo con las 40 madrugadas. Y esto viene de Ignacio de Loyola. Y ahí cuando se dice tiempo con Dios, dice, pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad durante estas 40 madrugadas. ¿A cuál? Al de la Trinidad. Y ese es el que lleva a conocer las profundidades de Satanás. No guía a la verdad. El único, como dijo Jesús, que nos puede guiar a la verdad es su Padre. Juan 6, 44 al 45. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, escrito en los profetas. Y serán todos enseñados por ¿quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. ¿Quién puede encontrar la puerta estrecha, la puerta abierta del templo de Jehová? Solo el que clama a Jehová y es guiado por Dios a conocer la verdad. Y después se dicen, oren para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para ser hechos habitación de demonios, porque el que recibe el Espíritu Santo de la Trinidad es hecho habitación de demonios. Y el día 4 comienzan los momentos a solas con el Cristo, que es el disfraz de Satanás y los demonios. ¿Y qué dice al comienzo? Ve a tu rincón a solas con Cristo. Y tiempo con Dios comienza el desafío de hablar con Dios durante 20 minutos, porque esta es una costumbre que se enseña en las solas con Cristo, a solas con Jesús, y también viene de los jesuitas. Es una de las cosas que inventó Ignacio de Loyola para hacer que las personas puedan ser hechas habitación de demonios. El día quinto, hablando con el Cristo que es el disfraz de Satanás y los demonios. ¿Y qué nos dicen? Pregúntale al Señor qué está desordenado en tu vida. Ahora, y va a contestar. Lo triste es que cuando van a estas reuniones a solas con Cristo, a solas con Jesús, ese Jesús, que es un espíritu demonio, les contesta. Por eso hay que tocar trompeta en Sión y dar alarma en la iglesia adventista, como Dios lo dijo en Joel 2.1. El día 7, más oraciones a Cristo y usar la imaginación. Ora y pide al Señor comprender la importancia del Espíritu Santo en la misión. Imagina en oración que el Espíritu Santo ya está obrando en tu barrio y en los hogares de tu lista de oración. Ahora, ya acá es importante entender que Dios no nos manda en este tiempo a buscar personas y traerlas a la iglesia. Y como Dios le mostró a Juan, está escrito en Testimonios para los Ministros, el que estaría haciendo obra misionera, mucha obra misionera en este tiempo, sería Satanás, trayendo gente a la iglesia para hacer la parte de su cosecha cizaña. Pero Dios le manda a sus siervos, como Jesús lo dijo, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y darles el verdadero alimento a tiempo, porque a las vírgenes se les cierra la puerta en primer lugar. Día 8. Nuevas oraciones al Espíritu Santo de la Trinidad. Haz una oración pidiendo que el Espíritu Santo actúe en los corazones de tus estudios bíblicos. ¿Para qué? Para que los espíritus demonios te acompañen cuando vas a buscar a una persona, engañarla y traerla a la iglesia, haciéndole adorar ¿a quién? A la Trinidad, haciéndola cristiana católica y trayéndola a la iglesia adventista. Día 9. Pedir ser hecho habitación de demonios, o sea, habitación del Espíritu Santo. Tiempo con Dios. Agradece a Dios porque sin merecerlo Él te llama a su hijo. Pide el bautismo del Espíritu Santo. Pide recibir el Espíritu Santo de la Trinidad, o sea, hacerte habitación de demonios. ¿Mm? Día 10. Pedir al Espíritu Santo de la Trinidad que haga la obra que solo puede hacer Jehová. ¿Mm? Pide al Espíritu Santo que limpie tu mente y tu corazón. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo de la Trinidad? Lleva a conocer las profundidades de Satanás, o sea, corrompe totalmente la mente y el corazón del que lo recibe, para que llegue a ser como Satanás. Día 13. Nuevo pedido al Espíritu Santo de la Trinidad para que haga la obra que solo puede hacer Jehová. Pide al Espíritu Santo renovar tu mente y tu corazón de nuevo. Y, y es triste que esto se le esté dando a nuestros hermanos ahora, en este tiempo exactamente, en Argentina, porque empezaron con estos 40 días para hacer la habitación de demonios, y por supuesto esto va a ocurrir en todo el mundo.
Día 37. Pedido al Espíritu Santo de la Trinidad para que lo prepare para encontrarse con el falso Jesús, que es el disfraz de Satanás. Pide al Espíritu Santo prepararte para el encuentro con Jesús. ¿A quién? Pide a los espíritus de demonios que te preparen para encontrarte con quién, con Satanás, con el falso Jesús. Y vamos al día 40, el último pedido a los espíritus de demonios que se esconden debajo del Espíritu Santo de la Trinidad para que permanezca en la vida del que ora. Pide al Espíritu Santo permanecer en tu vida cada día. Ahora, Dios protege al polantista, pero si alguno lo hace conscientemente, como lo hacen nuestros ministros, es hecho habitación de demonios. Y por último se dice, intercede por tu lista de oración y encomienda a cada persona el cuidado del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién nos enseñó a orar Jesús? Solo a su Dios y Padre, a Jehová, pidiéndole que venga a morar en nosotros, nos haga parte de su reino y cumpla en nosotros las promesas del Evangelio del Reino de Dios, para que los lugares asolados sean reedificados y lleguemos a ser parte del pueblo que conoce a su Dios. Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues oraréis así. Esta es la verdadera oración. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús que le enseñe a orar como él oraba. ¿Y cómo oraba Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque esa es la promesa de Dios. Porque su nombre solo puede ser santificado si es santificado en nosotros delante de los ojos de todos los hombres. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y acá están los versículos donde está la promesa del Antiguo Testamento. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el cuarto pedido. Y perdona nuestras deudas, porque el único que puede perdonar pecados es Jehová, nuestro Dios y Padre. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos a Dios que nos proteja, porque por supuesto vamos a ser tentados. Mas líbranos del mal. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? De Jehová y no de la abominación desoladora. Tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eso enseñó Jesús. Porque Jesús predicaba el evangelio verdadero, el evangelio del reino de Dios. Y de Jehová es el reino, y es el poder y es la gloria. Por todos los siglos. Amén. Y como lo anunció por medio de Isaías, en Isaías 52, 6 al 9, esto es parte de la profecía del evangelio del reino de Dios. Y Jehová dijo lo siguiente, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, ¿qué va a saber? ¿Cuál es mi carácter? Porque va a tener mi ley escrita en la mente y el corazón. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién va a estar en el reino de Dios? Jehová mismo, no otro. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Jehová reina. Ese es el evangelio verdadero. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo, ojo, verán que quién, que Jehová vuelve a traer a Sión, y los lugares asolados son reedificados, porque esa es la promesa para nosotros. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Porque Jehová es el verdadero consolador, no es el Espíritu Santo de la Trinidad, que son los espíritus de demonios. Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, porque Jerusalén es el pueblo de Dios, los redimidos de Jehová. Y por supuesto, Jehová va a proteger a su pueblo hasta que sea despertado. Oiga el verdadero mensaje de Elías, ve iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró en Juan en su primera edición, y puede elegir a quién va a adorar, a Jehová o a la Trinidad, el Dios de la mujer Jezabel. ¿A quién vamos a adorar nosotros? ¿A Jehová o a Baal, el Dios de Jezabel? Y ahora, porque esto es importante para que lo comprendan, vamos a ver la diferencia entre el Espíritu de Jehová y el Espíritu Santo de la Trinidad. Hay una gran diferencia entre Jehová y el Dios de la Trinidad, que es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios. Y esa diferencia la podemos ver claramente en el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos de la última generación, y en el Salmo 139, en el que David expresa estar maravillado entre la omnisciencia y la omnipresencia de Jehová.
En Apocalipsis 15 se nos muestra una escena que ocurre antes que caen las plagas, cuando llega el fin del fuerte pregón, cuando ya todo el mundo recibe el sello de Dios o la marca de la bestia, y la gran multitud está delante del trono de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrios mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, que es 666, porque la imagen de la bestia está formada por 3 imágenes de hombres, cuyo número es 6 cada uno. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y canta el cántico Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, porque están cantándole a quién, a Jehová, que reinó sobre ellos y los preparó para ser parte de la esposa del Cordero. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, Jehová, una persona singular, eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto va a ocurrir. Ahora nosotros tenemos que desear estar ahí. ¿Y por qué canta el cántico de Moisés? Porque es una profecía que los habrá ayudado a ver lo que antes no veían y a descubrir el engaño de la imagen de la bestia, y habrán dejado de orar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la Trinidad y a sus ídolos, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Quiénes? Empezando por los adventistas del séptimo día. Porque el cántico de Moisés nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es nuestro verdadero creador, y no lo es la abominación desoladora, no lo es el Dios Hijo de la Trinidad, no lo es el verbo de Platón, que es el disfraz cristiano de Satanás, el impostor que, como lo hizo en el cielo, busca ocupar el lugar de Jehová, y al que la bestia y falso profeta llaman el creador. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 3 al 6? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. Y termina diciendo: así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová. ¿Nos creó otra persona? No. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Y en Isaías 64, 8 leemos: ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Nuestro Padre, no un Dios Hijo, porque el Dios Hijo es un ídolo que no existe en la Biblia. Segundo, nos muestra que solo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán y que con él no había otra persona que fuera Dios. Con él no estaba el Dios Hijo, al que los que adoran a la abominación desoladora buscan disfrazar del ángel de Jehová. Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Solo Jehová. ¿Había un Dios hijo que se llamara el ángel de Jehová? No, es una mentira. Es un invento de los que quieren hacernos creer en la mentira. En tercer lugar, el cántico de Moisés nos anuncia que en el tiempo de la última generación, en la iglesia remanente, en medio del pueblo que no es pueblo, habría sido introducida la imagen de la bestia, la falsa roca que son dioses, cuya vid, cuyo Jesús es la vid de Sodoma, y que la falsa roca habría sido puesta en lugar de Jehová. Y esto es lo que dice el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 31 al 38. Hablando de nosotros, dice: porque la roca de ellos, la falsa roca,
por eso la pone en minúscula, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, pero esta vid es la falsa, el Jesús falso es el Jesús de la Trinidad, y es la vid de Sodoma. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo, y Apolo, como su padre, eran sodomitas, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino, son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. Su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Ahora, esto es un tema muy delicado, porque Jehová sabe el fin desde el principio y lo anunció. Y anunció que esto estaría sucediendo cuando llegara el tiempo en que juzgaría a la última generación de su pueblo. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el anuncio del primer ángel. Y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza apareció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúsculas en que se refugiaban. Y esta es la falsa roca que son dioses, la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. A los dioses a los que le adoraban. ¿Y qué dice Jehová? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Si le oran a sus dioses, como en las 40 madrugadas, ¿no? O en las meditaciones ignacianas, ellos deben ayudarlos y defenderlos. Y este es el mensaje de Elías. Si le oramos a Baal, el dios de la mujer Isabel, a la imagen de la bestia, como se enseña en las 40 madrugadas, son los dioses que son parte de la imagen de la bestia, los demonios que se esconden detrás de la Trinidad, los que deben responder nuestras oraciones y no Jehová. Y ese es el tema. Al hacer esto, nuestros dirigentes están cometiendo los mismos pecados que trajeron la ira de Jehová sobre Israel, como también Dios lo anunció en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 17 al 19. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. El que adora la abominación desoladora, ¿a quién sacrifica? A los demonios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, que llaman el creador, ¿quién? Al verbo de Platón, a la imagen que Satanás le mostró a quién, a Constantino, y que los apóstatas pusieron la doctrina de Jezabel, a Baal hijo. ¿Mm? Y en cuarto lugar nos muestra que debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Jehová es una persona singular y que con él no hay otra persona que sea Dios, como leemos en Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. No tengo relación alguna con la abominación desoladora, dice Jehová. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y al anunciar la venida del Mesías en Isaías 44, 6 al 8, nos dijo lo siguiente: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Porque ¿quién es el verdadero Mesías? Es Jehová manifestado en nuestra carne. Jehová de los ejércitos, dice: Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, no hay otra persona que sea Dios. Y termina diciendo: No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué dice Jehová? No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza, que tenga mis genes, como dicen algunos engañadores. No existe el Dios Hijo. Y nuestros pioneros adoraban un ídolo, por eso Dios le mostró a Nehuay que tenían que deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas, porque la deidad de los pioneros no tiene diferencia con la Trinidad, porque en vez de tres imágenes, la bandera negra de los paganos, ellos adoraban a dos. Y el Salmo 139 también es muy claro. David habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Jehová. ¿Y qué leemos aquí? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y esta es la omnisciencia de Jehová, que no necesita que nadie le cuente lo que sucede, porque él lo sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice David. ¿Por qué? Porque eso está lejos del alcance de un hombre. Que Jehová sepa todo lo que pasa por la mente de todos sus hijos y que no necesite que nadie se lo cuente. Eso es muy importante. Y después David habla de la omnipresencia de Jehová, que es el Espíritu de Jehová. Y dice en Salmo 139:7, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Dios es espíritu y es omnipresente. Y donde está su espíritu está su presencia. Como Jesús lo enseñó, Jehová es espíritu y el espíritu de Jehová es la omnipresencia de Jehová. No es otra persona. Y David sigue diciendo, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí sí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y esta es la causa por la cual Jehová y su renuevo humano, el verdadero Mesías, después de ser glorificado, podrían venir a morar en cada uno de sus hijos, en cada una de las piedras vivas del templo del nuevo pacto. Como dice Oseas 6:1 al 3, porque Jehová pondría su espíritu en nosotros, su presencia en nosotros, y él haría lo que prometió hacer. Venid y volvamos a quién, a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Quién nos puede limpiar? Solamente Jehová. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, junto con Jesús, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Este era el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo conocía a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa, porque Él prometió venir a morar a nosotros y Él mismo hacernos hacer de Él y transformarnos en la imagen de Jesús. Y en Zacarías 2:1 al 5 se nos hace la promesa de lo que es el templo y la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón, símbolo del Mesías, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, porque este es el anuncio del primer ángel, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió en encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. Está hablando de la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor. ¿Quién es el muro de la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto? Jehová mismo. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y este es el muro en el que hizo una brecha el hombre de pecado, al empezar a adorar en lugar de Jehová la abominación desoladora, a la Trinidad. El muro que debería ser reparado por las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y para gloria, dice Jehová, estaré en medio de ella, porque Jerusalén es un símbolo del reino de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Y Jehová estaría en medio de su iglesia y en medio de cada uno de sus hijos, como Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿A quién? A Jehová, en espíritu y en verdad. Porque también Jehová, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, Jehová es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, siendo parte de su reino, y en verdad, conociendo la verdad, es necesario que le adoren.
Y nosotros tenemos que ser hechos parte de ese reino, para ser hechos columnas del templo de Jehová. Y Jesús fue claro, Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que prepara a sus hijos? Jehová, no Jesús. Jehová nos engendraría de nuevo como sus hijos y hermanos de Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esta es la obra de Jehová, nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué pasa con Satanás? Jehová es omnipresente y es omnisciente, pero Satanás no es omnisciente, por lo que necesita que sus ángeles, el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, le cuenten lo que está sucediendo. Porque Satanás no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, puede estar solo en un lugar. Y Satanás tampoco es omnipresente, por lo que necesita que sus ángeles se dispersen por toda la tierra y simulen la omnipresencia del Espíritu Santo de la Trinidad, y habiten en las personas en las que habita el Espíritu Santo de la Trinidad, para hacerlos parte de la sinagoga de Satanás, hacer germinar en ellos la semilla de la cizaña y llevarlos a conocer las profundidades de Satanás, algo que ellos conocen muy bien. Ese es el Espíritu Santo de la Trinidad, porque una persona que tiene el Espíritu Santo de la Trinidad no tiene el mismo demonio que otras personas, son distintos demonios, pero todos hacen la misma obra. Por eso cuando escuchen que los ángeles van a contarle a Dios lo que sucede, sepan que se está hablando de Satanás, el Dios de la Gran Babilonia, y de los demonios, porque Jehová no necesita que nadie se lo cuente. ¿Cuántos espíritus de demonios trabajan como el Espíritu Santo de la Trinidad? Nosotros sabemos que Satanás logró arrastrar la tercera parte de los ángeles y que los ángeles no caídos son millones de millones. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿A cuántos ángeles arrastró la tercera parte de los ángeles? ¿Y cuántos ángeles hay ahora al lado del trono de Dios? Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Son millones de millones de ángeles. ¿Cuántos millones de millones son los ángeles no caídos? No lo sabemos. Pueden ser dos, no puede ser uno, porque son millones. Pueden ser dos o 100 millones o más. ¿Cuántos millones de millones son los ángeles caídos? La mitad de los ángeles no caídos, porque la tercera parte son. Y pueden ser 1 o 50 millones de millones en este ejemplo, o más. Sí, como mínimo son 1 millón de millones. ¿Cuántos hay por cada adventista? Si somos unos 20 millones de adventistas, entonces hay unos 50.000 demonios por cada adventista. Y están buscando hacernos parte de su habitación, porque hasta que comience el tiempo de angustia y puedan escuchar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, Dios protege al pueblo que está en el medio de la gran Babilonia y no lo pueden hacer parte de su habitación, sino que en este tiempo están luchando en contra del pueblo adventista, como Dios le mostró en el Juárez, testimonio para los ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuándo? Antes que las vírgenes se durmieran. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová, la iglesia adventista del siglo XIX, porque en el siglo XX empezó a adorar a la Trinidad, ya no era más leal a Jehová, es leal al Dios de Jezabel. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no, y cita las palabras de Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué lograron los lobos? Que los adoremos a los espíritus de demonios, para que puedan sernos parte de su habitación. Y después de ver esto, que es triste, pero hay que contarlo para que ninguno sea engañado, vamos a analizar rápidamente las últimas palabras de Pablo de los Colosenses.
Y en estas palabras podemos ver que Pablo vivía y predicaba el evangelio del reino de Dios, no otro evangelio. ¿Mm? Y empieza hablando de Tíquico y Onésimo. Colosenses 4, 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, porque también era un siervo de Dios, como Pablo, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Entonces, Tíquico no era de Colosas, pero Onésimo sí. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, quien Tíquico y Onésimo, los siervos de Dios, a los que enviaba Pablo de vuelta a Colosas. Y la epístola a los colosenses y a los laodicenses fue enviada por Pablo por medio de Tíquico y Onésimo, dos siervos fieles a Dios. Y ahora habla de Aristarco, Marco y Jesús, llamado Justo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Quiénes eran los únicos judíos que ayudaban a Pablo? Aristarco, Marcos y este Jesús llamado Justo. Eran los únicos judíos que ayudaban a Pablo en el reino de Dios, el reino de Jehová, la verdadera iglesia primitiva. Fíjense lo que Pablo dice, son los únicos que me ayudan en el reino de Dios, porque Pablo predicaba el verdadero evangelio, no el que predican los autores de nuestra lección. Predicaba el evangelio del reino de Dios, y Dios estaba morando en él y en sus hermanos. Y ahora habla de Epafras. Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios, en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y Epafras era un colosense que tenía gran solicitud por sus hermanos y también los hermanos de las ciudades vecinas, la Odisea y Hierápolis, orando para que todos ellos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios se refiere. ¿Qué significa esto? Que lleguen a ser plantas de trigo con fruto y reflejen plenamente la imagen de Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también, ¿quién? Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios, y vea el linaje, porque esa es la promesa del pacto con el Mesías. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Porque todo lo que dicen que hace el falso Jesús, nuestros ministros en la elección, realmente el único que puede hacerlo es Jehová. Y leemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es obra de Dios, solo Jehová puede hacerlo. Y después habla de Lucas, Demas y Ninfas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Porque no solamente la Odisea, sino también en la casa de un hermano había una iglesia. Y ahora habla de la epístola a los laodicenses. Y esto es importante entender. ¿Por qué no está en nuestras Biblias? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros, porque también le mandó juntamente una carta a la iglesia de la Odisea, junto con la iglesia de Colosas.
Ahora, ¿por qué no está en nuestras Biblias la epístola a los laodicenses? Porque cuando Satanás inspiró al Papa Damaso a crear la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, hizo que la epístola de los laodicenses fuera excluida de la Biblia católica, la Biblia que Lutero encontró y sacó de Roma. El Papa Dámaso, el pontífice de Dámaso, como aparece nombrado en el Edicto de Tesalónica, es el que, para combatir la herejía de los cristianos que no adoraban a Dios la Trinidad y se esforzaban y actuaban, mostrando con las Escrituras, con los dos testigos, quién es el verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, y quién era el verdadero Jesús y cuál era el verdadero Espíritu Santo de la promesa. 2 años después del Edicto de Tesalónica, en el año 382, le dio a su secretario, Jerónimo Estridón, que también había redactado el Edicto de Tesalónica, porque estos dos eran asesinos, la orden de traducir correctamente la Biblia y, de ese modo, crear la Biblia católica para poder combatir la herejía, para tener una Biblia con la cual enseñar la Trinidad. Y esos versículos con las palabras sabios de Roma son los que se usan en nuestra iglesia para enseñar la Trinidad. Y esto es lo que Roma publica sobre la historia. Eusebio Jerónimo Estridón o Jerónimo Estridón, San Jerónimo para los cristianos, dice para los católicos, tradujo la Biblia, pero no tradujo, corrompió la Biblia del griego, el hebreo al latín. ¿Por qué del griego y el hebreo? Porque el Antiguo Testamento estaba en griego, la Septuaginta, y, como dice Roma, los libros del Nuevo Testamento los tradujeron del hebreo. ¿A quién? Al griego y al latín. Y dicen, San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. Comenzó la traducción en el año 382, dice Roma, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento. Es la Biblia que llevaba a los miembros de la iglesia primitiva a creer en la verdad. Y ellos tenían que corromperla. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, dice Roma, tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Y ahora viene lo que mandó hacer el Papa Dámaso. En el Concilio de Roma de 382, el Papa San Dámaso expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién excluyó de la Biblia católica la carta a los laodicenses? El Papa Dámaso. Le pidió a San Jerónimo, un asesino que llaman santo, utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia, que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, los cuales estaban todos en la Septuaginta, que ya estaban en griego, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros, de los que excluyó la epístola a los laodicenses. Bueno, ¿y quién hizo esto? El Papa Dámaso. Ahora, ¿qué hacía San Jerónimo, este asesino? Contra la tremenda energía escribía la Biblia católica contra las diferentes energías. Y la primera era no creer en la Trinidad, como lo define el Edicto de Tesalónica. Entonces, ¿qué buscaba? Crear una Biblia con la que pudiera enseñar la Trinidad. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios, por Satanás, para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender la Biblia y por extensión se lo considera el santo patrono de los traductores, porque para Roma, traductor es reflejar la Biblia y el credo católico. Esa es la realidad. Y ahora habla de Arquipo. Decir a Arquipo, mientras que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, porque había recibido un ministerio especial. Como Pablo, Arquipo había recibido un ministerio especial dado por Dios. Y termina con la salutación de su propia mano, Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Marcos es el que ayudaba a Pablo a escribir sus epístolas, pero él mismo las terminaba escribiendo con su propia mano. Y aunque no tengamos la epístola a los laodicenses, podemos llegar a conocer la verdad si ponemos línea sobre línea
toda palabra que sale de la boca de Jehová, como lo hacía Pablo. Entonces, fíjense, cuando buscamos poner línea sobre línea las palabras de Pablo con el Antiguo Testamento, es claro lo que él creía. Y esto lo dice en Romanos 10, 8 al 17. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno, como lo anunció Isaías 8, 13 y 14, donde dice que Jehová sería la piedra de tropiezo. Isaías 9, 6, que dice que el Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno, no es un Hijo eterno, es Jehová, etcétera. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, como dice Isaías 53, 10 al 11, o sea, 6, 1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque hay que confesar cuál es la verdad. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28, 16, y también en los otros versículos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová, está leyendo Joel 2:32, será salvo. Y ahora dice, ¿cómo pues invocarán? ¿A quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo un ángel de la Odisea va a invocar a Jehová si no cree en Jehová, si no cree en la Trinidad? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber que les predique de Jehová? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueran enviados por quién? Por Jehová, como envió Isaías, como está escrito. Y ahora cita Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que dicen nación, tu Dios reina, que predican el Evangelio del reino de Dios. Y agrega, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por el oír la ley, los salmos y los profetas, y creer a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa es la verdadera fe. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Los 144.000 sellos del pueblo adventista, la primicia de la esposa del Cordero. ¿Y qué van a decir todos los redimidos de la última generación, los que canten el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Quién? Cuando vean a Jesús venir al nuevo de los cielos, ellos saben que es Jehová manifestado en nuestra carne. Y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque Satanás, el Dios Hijo de la Trinidad, viene antes que caigan las plagas. Pero el verdadero Jesús, Jehová, cuyo nombre es Jehová, viene después de las plagas y viene a buscar a su iglesia, a todos los redimidos y a todos los que están descansando. Y mi deseo es que puedas estar entre los que habrán vencido a la bestia y a su imagen y cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero delante del trono de Jehová. Porque ese tiene que ser nuestro deseo y tenemos que trabajar para eso, para que nuestros hermanos reciban el verdadero alimento a tiempo y sean salvos y no sean engañados por los lobos vestidos de oveja ni los ministros adventistas que están comiendo y bebiendo con los borrachos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, que tengas un bendecido fin de sábado, una bendecida semana y que puedas llegar a conocer, como los miembros de la Iglesia Primitiva, a Jehová, nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Redentor. Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.